Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia en este formato que es muy cómodo por un lado y al mismo tiempo es muy extraño esta como distancia donde uno o ve cajitas negras o unas caras o etcétera. Pero para mí es un gusto estar acá. Yo he participado voluntariamente, pero interesantemente para mí, en muchos aspectos de la revista, porque con Araceli Tinajero me ha tocado hacer la revisión ya de 2 libros para la revista, escribir los reviews. Veo que está por ahí alguien que yo no conozco, pero Cristina Reigadas, que hay un capítulo en uno de los libros que me tocó revisar, así que me parece muy interesante. Agradecer de entrada a Nicole Yene por su trabajo, a Mariano Statelo, y aprovecho de mencionar también y agradecer a Araceli, que me mantiene al día en enviarles las reseñas a tiempo, pero que además hace un trabajo de edición muy fino en su revisión. Así que es muy interesante para mí trabajar con Araceli, que además es alguien a la que había leído bastante, entonces era muy interesante también ver en el fondo lo que hace ella. Y agradecer también a Cecilia, a Fernando, a Max, algunos los conozco en persona, a otros ahora, pero no, muchas gracias. Cuando nosotros escribimos con Johannes Renner, que es el exdirector del Centro de Estudios Asiáticos, porque Pedro Jacobelli es el director, que es algo que él no mencionó, él es el director de nuestro Centro de Estudios Asiáticos, y si lo mencionó, perdón, me equivoco, pero con Johannes escribimos este texto antes del COVID. Entonces es interesante porque yo lo estaba releyendo un poco para esta actividad y uno siempre tiene un poco de susto de que tal vez dijo algo que ya se va a ir, como que se habría que ajustar en función del contexto actual, pero creo que funciona. No me quiero detener demasiado en el texto mismo, pero contarles que el objetivo era repensar la relación entre China y América Latina más allá de la oferta y la demanda, más allá de la complementariedad, no solo complementariedad. Pensando contribuir a formas de pensar el intercambio entre China y América Latina, pensando en casos específicos. Nosotros finalmente nos detuvimos en Panamá y Chile, y construyendo también sobre muchos trabajos que ya existen, pero que también han salido en los últimos años, que buscan repensar el intercambio que se da a través del Pacífico. Transpacífico, a través del Pacífico, eso también ha sido muy interesante porque en un par de artículos en los que me ha tocado trabajar, el cómo tratar la relación del Pacífico, por ejemplo, y cómo incluimos, por ejemplo, a Argentina en el intercambio transpacífico. O sea, son aspectos como que desde la teoría también nos exigen el pensar a veces como de maneras distintas. Entonces lo que buscábamos hacer era pensar como creativamente. Quisiera como mencionar brevemente los trabajos de Heine, de Jorge Heine, de Juan Pablo Glasinovich, Rini Giraldes, de Evelyn Hudehart, que ha hecho un trabajo muy interesante de repensar el imperio español, incorporando Filipinas, por ejemplo. También de Antonella Romano, a través de su concepto del englobamiento del mundo. Y esto con Johannes, que era toda una discusión, pensando que además venimos de disciplinas distintas, el pensarlo en perspectiva histórica. Y pensamos en los ejemplos a través del Galeón de Manila, y lo que buscábamos hacer entonces era pensar qué contextos y qué situaciones permiten, desarrollan y promueven el intercambio entre China y América Latina. Y en ese contexto llegamos a esta idea de la financiarización, en el fondo de quién toma la decisión. Tal vez no es solamente un tema de oferta-demanda, sino que hay una decisión que tiene que ver con liquidez, que tiene que ver con la política monetaria, y por otro lado, el contexto latinoamericano, a través de este concepto del neoestructuralismo, pensando en una suerte de combinación de mercado con Estado fuerte, que también nos daba como aspectos nuevos, digamos, o como que nos permitía hacer una relectura también del caso
chino mismo, ¿verdad? Una combinación de mercado con un Estado fuerte, a pesar de que las diferencias en América Latina, digamos, son muy, varían mucho. En el caso chileno, por ejemplo, nosotros no nos detenemos tanto en el artículo, pero un aspecto que nos parece interesante tal vez de seguir desarrollando es el caso de ProChile, que es una institución chilena que tiene una, digamos que depende directamente del Estado y que hace un trabajo consciente por promover la relación con Asia y en China específicamente. Y también pensando en el momento actual, el COVID-19 también nos lleva a pensar, ¿sí?, en esta relectura del artículo, en cómo han funcionado los estados en este contexto. Son los estados los que han tomado decisiones en función de políticas sanitarias, de cerrar los países, de abrir los países, de abrir ciertos vuelos, otros no. Entonces, en el fondo, cómo el rol del Estado se resignifica en este contexto específico, que también creo que es un aspecto interesante de pensar. Digamos, la noticia de los últimos días, los institutos Confucio, que es un caso que yo conozco bien, porque trabajé en un instituto Confucio, de hecho vi a Andrea Papiera ahí de La Plata, a quien conozco, en la UBA, que tiene un Confucio, y ahora, en las últimas semanas, salió una noticia que los institutos Confucio van a cambiar de ente organizador, porque ya no van a depender directamente del Ministerio de Educación, sino que, al parecer, dependerían de una fundación, que no está, una suerte de ONG, que en un contexto del caso chino necesita sanción del Estado, pero que de todas maneras rearticula la función de los institutos Confucio, y que también abre una nueva mirada, digamos, hacia qué rol juegan los institutos Confucio en el extranjero. Y también los distintos roles, diría yo, de los institutos Confucio en distintos lugares del mundo en distintos momentos, porque el caso chileno, argentino o latinoamericano, que yo conozco mejor, no ha sido muy polémico en términos de libertad académica, por ejemplo, que sí podría ser el caso de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, el tipo de discusión que se está dando. Así que creo que eso es un aspecto interesante, digamos, como complementario, pero volviendo un poco, y para cerrar el tema del artículo antes de pasar como a una segunda parte, volver un poco a este tema del Estado y cómo los estados juegan roles en promover ciertos temas, promover ciertas dinámicas, promover ciertas relaciones. Pienso en el caso de Chile, por ejemplo, en el impulso grande que se le dio a la astronomía en cierto momento. Ahora el tema del hidrógeno es otro tema que está sonando fuerte, donde está como especialización tal vez en ciertas industrias, y también la relación con China, el tipo de, que es un poco lo que reflexionamos en el artículo, pero la participación de China en la industria local latinoamericana ha ido cambiando, ha ido variando, está haciendo otras inversiones, está metiéndose en otros temas, está teniendo una relación también con el mercado local que es distinta. Así que no quisiera hablar tanto de eso, pero por supuesto si tienen preguntas las puedo responder, y si tienen preguntas después de leer el artículo, digamos, mi correo electrónico, yo estoy encantada, digamos, a seguir conversando esta propuesta que hacemos, esta propuesta de lectura, lo pondría así. Mis temas de investigación se relacionan principalmente a la relación cultural y diplomática entre China y América Latina, con un foco en los años 50, 60, y también otra línea que también se relaciona es el imaginario de China en América Latina. Y quisiera, digamos, esos son como los dos grandes temas en los que estoy trabajando actualmente. Y creo que pensando en el artículo, pensando en este número especial, como los temas que nos convocan, para mí ha sido muy interesante tanto el artículo como este mismo contexto actual del coronavirus, y pensar creativamente el intercambio entre Asia, China y América Latina. Pensando en que, digamos, y como historiador, igual que Pedro, tenemos la misma formación de pregrado, pasan cosas inesperadas. En el fondo uno puede pensar ciertas líneas, ciertos caminos, pero hay cosas inesperadas que a veces nos hacen cambiar tal vez
posibilidades. Y eso creo que lo podemos ver desde un punto de vista como positivo, digamos, también negativo, pero creo que hay que pensarlo desde el punto de vista positivo, pensando en que también con este tipo de hitos resurgen elementos que son buenos, pero que también son complejos e incluso negativos. Pienso, por ejemplo, en términos del intercambio de Asia y América Latina, la potencialidad que da este boom de Zoom, si lo podemos llamar así, y de la comunicación electrónica en términos de la relación. Ya no es extraño el pensar una reunión online, por ejemplo, lo que facilita el intercambio con nuestros colegas en Asia. Antes también se hacía, pero no era tan común, no era tan, o más bien uno también empieza como a soltar la mano, de alguna manera, a este tipo de encuentros. Pero al mismo tiempo hemos visto que ha aumentado el racismo. En el caso de Chile, por ejemplo, vemos ejemplos muy concretos de racismo hacia personas que se ven asiáticas, más allá de los memes que circulan por la red, pero que también ha sido como una realidad concreta. Y cómo esto también se proyecta en como en un horizonte, en una plataforma donde la relación online va a ser cada vez más fuerte. Yo soy una ferviente creyente en la relación uno a uno, digamos, el conocerse. Creo que eso da permite cosas que tal vez en otros contextos no se darían. Pero uno puede cultivar relaciones también en este formato, que creo que permiten el desarrollar este diálogo, que tal vez puede pensarse como una extensión de los diálogos que ustedes tienen en la revista, pero esta posibilidad de tener diálogos entre distintos centros de investigación, con jóvenes, con gente que está en China. Me ha tocado esta semana también, veía otro webinar con jóvenes que están en China, que están terminando sus programas de doctorado. Y es muy interesante ver la visión que ellos tienen sobre China, viviendo en China, y que es muy distinta a la que uno podría pensar tenían la gente que estaba terminando doctorado, que es como el otro punto de referencia que tengo, hace 10 años atrás en China. Entonces hay ahí también como una suerte de cambio en la generación, y gente que ha estudiado allá, muchos con becas del gobierno chino, y como eso también va cambiando las maneras de ver, y que creo que, y vuelvo a un punto que mencionaba al principio, que creo que es necesario el pensar creativamente el intercambio, que es algo que nosotros tratamos de hacer en este artículo, y que tratamos de hacer constantemente, pero el pensar creativamente la relación a veces nos permite, tanto presente como pasado, nos permite a veces iluminar aspectos que hasta ahora a veces permanecen, digamos, por descubrir, están ahí, digamos, pero que se pueden desarrollar. Perdón si no se entendió mucho, es difícil el no poder verles las caras, pero muchas gracias por la paciencia. No, muchas gracias a vos.